que ya estamos listos para empezar. Efectivamente, el tema de hoy día trata acerca de la prevención y los cuidados sobre el Alzheimer. Hay algunos datos que me parecieron bastante interesantes a la hora de ir más o menos estructurando este compartir que tenemos hoy en día. Algunos datos que me parecen bastante relevantes, ¿no? Una de cada 17 personas en el mundo, en términos generales, tiene muy altas posibilidades de desarrollar Alzheimer. Esto hace que la temática que estamos compartiendo hoy día sea pues relevante. ¿Sí? Es uno de los, pongámoslo entre el top 5 de los grandes males que aquejan a nuestra especie, ¿no? Estando en primer lugar los problemas cardíacos, en segundo lugar podemos poner la depresión, sí, la depresión, y así podemos armar un ranking, ¿no? Por el momento no hay cura. La medicina y la investigación, la experimentación está avanzando bastante, pero esta sigue siendo una tarea por ir desarrollando, ¿no? La medicación, en la cual vamos a detenernos un poco más adelante, pero quería compartir este dato como una forma general. La medicación tiene por objetivo bajar la intensidad de los síntomas. Bajar la intensidad de la tristeza, de la ansiedad, del miedo, de la irritabilidad, etc. No hay medicación que cure el Alzheimer, no hay medicación que detenga el proceso. La medicación diseñada directamente a que la persona no sufra tanto, si es que lo que está desarrollando es un Alzheimer con unos síntomas bastante fuertes y activos. A este punto sí me gustaría dedicarle algún tiempo, porque, a ver, se suele pensar en ese tipo de enfermedades como una maldición o como algo muy fuerte de lo que no hay escapatoria y de lo que no hay cómo manejar. Y una vez que le toca a uno, ya le tocó y ahí estamos, ¿no? Pero no es así. Si bien es cierto, no hemos podido encontrar cura, pero lo que sí hemos podido encontrar son formas bastante efectivas de prevención. Y un dato para resaltar y subrayar es que las mejores formas de prevención, las formas más efectivas de prevención, son las formas más subestimadas. Las bases de la prevención están en lo más básico que tenemos los seres humanos. Y por eso, en esta pequeña lista, lo he puesto en los dos primeros lugares. El primero, la actividad física. Una de las cosas más subestimadas. Muchas personas piensan que se trata de estar bien, de estar atractivos, de estar ¿no? En forma. No es eso. No es eso. Vamos a desarrollar por qué. Pero en términos generales, como por ir entrando al tema, actividad física importantísima. 150 minutos por semana se puede distribuir en 5 días por semana interdiario. Ahora, no pensemos acerca de tener que ir al gimnasio y hacer todos estos esfuerzos con unas pesas gigantescas. No, es actividad física. Eso que se hace en el gimnasio es un tipo de actividad física, pero hay un montón más. De lo que se trata en la actividad física es de ponerse en movimiento. Y cada uno de nosotros, como somos todos diferentes, podemos tener nuestros nuestras diferentes requerimientos. Nuestro cuerpo, como es diferente también, somos diferentes, nos puede pedir cosas diferentes. Entonces, hay que estar atento a eso, y este primer punto sí me gustaría resaltarlo bastante. El segundo, igualmente importante, una dieta saludable. Vamos a hablar un poco más de eso.
pero quiero dejarlo desde ya allí compartido. Estimulación cognitiva, otra forma bien importante de prevenir. ¿Qué quiere decir estimulación cognitiva? Quiere decir, nuevamente, todos somos diferentes. Nuestros cuerpos son diferentes, nuestros cerebros son diferentes, y lo que emana de nuestros cerebros, es decir, el funcionamiento que produce nuestro cerebro, que se llama la mente, que es lo que estudia la psicología, eso es lo cognitivo. ¿Qué hay allí? Ahí están los pensamientos, los razonamientos, nuestras expectativas, nuestras formas de percibir. Una de las formas más importantes de prevenir el Alzheimer es estimulando eso. ¿Qué sucede? Que todos los seres humanos, al ir viendo que nuestros cuerpos están cambiando, nuestras expectativas se van rompiendo. Es decir, sucede en todas las edades, ¿ah? En todos los cambios importantes. Por ejemplo, un niño adolescente. Piensen en un niño adolescente. ¿Con qué se encuentra el adolescente? Se encuentra que de pronto, porque los adolescentes lo perciben así, mis brazos están más largos. ¿No? Me fui a dormir una noche, me siento como un niño y el día siguiente mis brazos están bien largos. Creo que hay un micrófono abierto. Teresita Atoche, por favor, si pudieras, muchas gracias. Entonces, este niño que se siente todavía como un niño, de pronto se despierta una mañana y ha pegado un estirón. Y en ese estirón, ¿no? Está sentado en la mesa tomando desayuno con sus padres y sin querer empieza a botar las cosas de la mesa. ¿Por qué? Porque a la hora de voltear, ¿no? Estira su brazo y algo se cae. Esa torpeza que muchas veces hace renegar a los padres es, para el adolescente, causa un impacto bien importante. Porque no es que yo quiera romper algo, es que en verdad no tengo esta percepción, sensación de distancia con mi cuerpo. Bueno, ahora piensen en un adolescente que pasa a la adultez. ¿Qué podría suceder? A ver, la efervescencia de la adolescencia, el ímpetu, la energía inacabable de la adolescencia, de pronto, al llegar a la adultez, ya no es tanto así. Entonces ahí hay otro choque. Ese adulto empieza a seguir creciendo, llega a la adultez mayor y se encuentra con otros choques. Mis rodillas ya no son lo mismo, me empiezan a doler mis rodillas, yo no puedo correr como corría antes. Entonces, aquí quiero llegar a que todas las fases por las que pasamos los seres humanos nos traen choques emocionales y nos trae retos. Y junto con esos retos vienen cambios emocionales también. Y muchas veces esos cambios emocionales tienen que ver con tristeza, tienen que ver con ansiedad, tienen que ver con la insatisfacción de que yo pienso o la imagen que tengo de mí mismo era la que yo tenía antes y ahora en esta nueva fase de mi vida no me reconozco. Entonces eso puede traer mucha tristeza y a algunas personas les puede traer depresión. Y cuando hay tristeza y depresión, entonces uno como que se va aislando, uno se va desconectando de los amigos, de los intereses por aprender, de los hobbies, y allí caemos en un vacío cognitivo. ¿Por qué? Porque como ya no estamos estimulándonos, entonces nuestra mente, nuestro cerebro ya no tiene esa estimulación. Toda la vida vamos a necesitar esa estimulación. Lo que pasa es que vamos a tener que adaptarnos, saber adaptarnos para conocernos y ver qué nuevas estimulaciones nos podemos dar. Seguramente acá hay bastantes madres y padres. Piensen, imagínense, recuerden en sus hijos, hijas, cuando eran bebitos o bebitas. ¿Qué había que hacer? Y casi que nos salía automáticamente o por naturaleza. Ir a hacerle cosquillas a ese bebé. Llevarle su sonaja y hacerle así con su sonaja para que le escuche y que intente agarrarla y que él también o ella también pueda mover. Ahí estamos estimulando. Entonces, miren cómo desde el arranque, desde el inicio
desde la primera fase de lo que es nuestra especie, necesitamos siempre estar en estimulación. Y esa necesidad de estimulación la vamos a tener siempre. Un niño encuentra en sus películas de superhéroes nueva estimulación. Un adolescente encuentra en salir con sus amigos del colegio nueva estimulación. Un adulto en los estudios en la universidad o en la primera enamorada. No sé, un adulto mayor en salir de la universidad, su primer trabajo, seguir estudiando. Y así, conforme vamos subiendo, podemos llegar a la adultez mayor y vamos a necesitar estimulación. Entonces, una de las formas más importantes de prevenir el Alzheimer es siempre estando atentos a nuevas estimulaciones que podemos, estimulaciones mentales que podemos ir descubriendo o con las que podemos ir comprometiéndonos. Es una tarea de todos los días. Y si no hacemos esa tarea, la mente simplemente empieza a dormirse. Y cuando hay esa falta de estimulación, ahí pueden empezar los problemas. Una más, evitar bebidas alcohólicas. Ya vamos a ir un poco más a los detalles, pero quería dejarlo. No fumar. Otra forma bien importante y muy subestimada con respecto a la prevención. ¿Cuál es el problema? A ver, empecemos a entrar un poco más en los detalles. El problema de fumar. Arranquemos por ahí. Miren, ya tenemos investigaciones que son clarísimas, que señalan cómo el fumar de forma crónica está asociado a una reducción en la masa en el hipocampo. Lo traduzco para aquellas personas que no están asociadas que no están familiarizadas con estos nombres. A ver, de forma crónica es durante un periodo mediano a largo. ¿De acuerdo? No es que una semana me provocó unos puchitos y terminó la semana y ya nunca más. Eso no es crónico. Crónico es un poco más largo. Se ha visto mediante experimentos que son bastante certeros de que el fumar de forma crónica reduce la masa, es decir, el tamaño en una parte bien importante en todos nuestros cerebros que se llama hipocampo. ¿Y el hipocampo de qué se encarga? Bueno, el hipocampo se encarga de la memoria. Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, etc. Es uno de los núcleos centrales más importantes de la memoria. ¿Y qué es uno de los principales problemas en el Alzheimer? La memoria. Casualidad. No es casualidad, no lo digo de una forma irónica. Entonces, el no fumar, de forma crónica nos ayuda, casi como que nos garantiza que al menos ese riesgo no lo vamos a tener. De que el consumo del cigarro puede reducirnos el tamaño de nuestros hipocampos. Cuando hablamos del tamaño, imagínense una masita que en verdad está compuesta por millones de células, millones de neuronas. Y el fumar de forma crónica va reduciendo la cantidad de células. Entonces, se va desactivando. Retomando un poco lo de la estimulación cognitiva, mediante la estimulación cognitiva justamente logramos que el hipocampo se mantenga fortalecido, activo. ¿Por qué? Digamos que yo soy una persona de 70, 80 años. Ya no puedo de repente jugar los partidos de fútbol, o de vóley, o de básquet, o de lo que sea que jugaba cuando tenía 15 años. Bueno, entonces tengo que buscar formas de mantenerme estimulado, activo. ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, a muchas personas les gusta el sudoku, les gustan los crucigramas. Genial, perfecto. ¿Qué se ejercita con un crucigrama? ¿Qué se genera o qué se ejercita con un sudoku? ¿O qué se ejercita jugando las cartas, jugando juegos de mesa, armando rompecabezas? Partes de la memoria. Es decir, el hipocampo. ¿De acuerdo? Va por los dos lados entonces. No le hagamos daño con el cigarro, no le hagamos daño con el fumar crónicamente,
mejor cuidémoslo, mejor activémoslo, mejor ayudemos a que se mantenga, a que esas millones y millones de células se mantengan encendidas, ¿no? Son corriente las neuronas, se activan por corriente. Entonces, si yo me pongo a leer algo nuevo, lo que estoy haciendo es mantener esa corrientita que hace que mi memoria se mantenga fuerte, se mantenga de esa forma, ¿no? En ese segundo parrafito, Sí, hay que volver a compartir pantalla. Creo que hubo un problema de conexión. y perdónenme, ya, No, sí ahora sí. me ven, ¿no? Ya, entonces, a más años cumplía una persona, por naturaleza, el hipocampo, el centro de la memoria, se iba reduciendo en tamaño, a un ritmo de 0,52% por año. Poquito. Pero las personas que fumaban, en vez de reducirse en 0,52 por año, pasaban a una reducción de 7,4% por año. ¡Wow! O sea, de verdad me gustaría compartir con ustedes lo significativo que es eso. De 0,52, lo cual vamos a vivirlo todo, porque es parte de nuestra naturaleza. 0,52, que una parte importante de nuestro cerebro se va reduciendo, pasamos a 7,4. Si es que fumamos de una forma crónica. Para resaltar. ¿Sí? Otra cuestión, en el segundo punto, podemos ver aquí, es de la dieta saludable. Quería compartir unos detalles con respecto a eso también. ¿Cuál es el problema? Para que vean que no se trata de simplemente pues, comer bien o saludable porque nos lo dicen. No, en verdad tiene una razón de ser. El hipocampo, el centro de la memoria en el cerebro, como cualquier otra parte del cerebro y del cuerpo, requiere energía. ¿Y qué es la energía? La energía es glucosa. La glucosa la encontramos en muchas partes, muchos tipos de alimentos. Perdón. Y es bien importante para nosotros. Y la glucosa, para funcionar correctamente, requiere de insulina. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos una buena alimentación? O cuando ya tenemos consecuencias de una mala alimentación, como por ejemplo, eh, prediabetes o diabetes. Miren cómo, imagínense una fila de cartas o una fila de fichas de dominó y empujas la primera y el resto se empiezan a caer una tras otra. Cuando los síntomas del Alzheimer ya son percibidos por la propia persona, eso quiere decir que el hipocampo ya se redujo en un 10%. Ahí recién es notorio, pero ya ahí, digamos que las fichas del dominó ya empezaron a caer. Entonces, detenerlo ya está complicado. Por eso es tan importante cuidar nuestras dietas. Porque si tenemos un sistema
glucosa, de insulina, que están razonablemente estables, entonces nuestro cerebro, nuestro cuerpo, más aún el tema que nos reúne hoy día, nuestro cerebro, el hipocampo, la memoria, van a tener lo que necesitan para trabajar adecuadamente. Ni menos energía, ni menos glucosa de la que se necesita, porque entonces no tendríamos energía, ni más de la que se necesita. Porque cuando hay más, cuando hay de más glucosa, por ejemplo, ya entonces empezamos a tener problemas. Miren ustedes, qué significativo, qué resaltante. 80% de personas con Alzheimer tienen resistencia a la insulina o diabetes. El Alzheimer puede tener un componente genético, pero si nosotros podemos comprometernos con las formas más saludables para que nuestro cuerpo se mantenga razonablemente sano, entonces esa genética no tiene por qué activarse. Me encanta compartir la figura mental de que la genética es como una pistola. Y la pistola está cargada. Pero la genética no va a hacer que se dispare. Lo que va a hacer que se dispare es las formas que cada uno de nosotros decidamos para vivir nuestras vidas. Es decir, lo más básico de todo y lo que más se subestima, nuestra dieta, nuestra actividad física, eso va a ser en la base lo que sea que cualquiera sea el tipo de bala que tiene nuestra pistola, se dispare o no se dispare. Por eso arranqué hoy día transmitiéndoles, compartiendo esta idea de que en verdad tenemos bastante más poder y bastante más control del que muchas veces se puede asumir. 80% de personas con Alzheimer tienen resistencia a la insulina o diabetes. Entonces, las personas, los expertos en el tema, estaba leyendo hace una semana en un estudio bien interesante, que piensan al Alzheimer como la diabetes tipo 3. No existe. Existe diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Pero el Alzheimer está pero tan conectada a los problemas de insulina y diabetes que dijeron, mejor vamos a llamarlo Alzheimer o, entre paréntesis, diabetes, diabetes tipo 3. Interesantísimo. Entonces, como para tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué el deporte y la actividad física en relación con la insulina, en relación con la glucosa, por qué es tan importante la actividad física? Porque no importa si vamos al gimnasio a cargar unas pesas increíblemente pesadas, o si me compro una pesita chiquita y mientras veo televisión, estoy ahí, no importa lo que sea. Lo que yo haga en esa actividad física es hacer que mis músculos utilicen la glucosa de la sangre. Interesantísimo. De allí agarran su energía los músculos, de la glucosa que ya está en la sangre. Si somos personas que más bien no tenemos actividad física, ni siquiera salir a caminar pues 30 minutos, ¿no? Entonces esa glucosa se queda en la sangre. Y cuando esa glucosa se queda en la sangre, empezaron los problemas. Más aún si ya hay sobrepeso, si nuestra alimentación no contiene frutas, verduras, cosas que muchas veces dejamos un poco de lado. Entonces, con eso podemos hablar más de los cuidados. Podemos pasar de la prevención
a los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, nuevamente, desde la base, perder o mantener peso. Tener mucho cuidado eh, con subir significativamente o mucho de peso. Bueno, en ese sentido lo mejor es seguir la pauta o la guía de cada uno de sus médicos, de sus doctores, de sus endocrinólogos, etc. ¿Por qué? Porque cuando hay sobrepeso es en esa grasa donde se almacena glucosa, que en verdad no está siendo utilizada. Entonces es como si tuviéramos un almacén innecesario y grande de energía que no va a ser utilizada ya que no hacemos actividad física y que va a terminar más bien no siendo utilizada y por tanto va a hacernos daño. ¿Sí? Mantener activa la mente. Eh, lo que para mí activa mi mente no va a activarlo, no va a activarla para todos. O sea, es importante siempre estar en contacto con uno mismo y comprometernos con esa tarea, que es una tarea diaria o casi diaria, de ir descubriendo cosas nuevas para mantenernos activos, para mantenernos eh, despiertos, conectados con la vida, o para reencontrarnos con cosas que por algún motivo hemos dejado. Dormir bien, razonablemente bien, ¿no? Porque es importante, porque el dormir es una de las funciones más importantes que tiene nuestro cuerpo, bueno, que tienen las especies en general, porque mientras que dormimos, diferentes mecanismos y diferentes sistemas en nuestro cuerpo se ponen en orden. Mientras dormimos, nuestro cuerpo, lesiones que tengamos, se van regenerando, por ejemplo. Entonces, es bien importante, hay muchas personas que se han acostumbrado a dormir a 2, 3 de la mañana. Eso, eso puede ser un tema delicado, que también es muchas veces subestimado. Al tener una dieta saludable, al mantenernos físicamente activos, al mantenernos mentalmente activos, al tener una forma saludable de dormir, un horario saludable de dormir, tenemos más posibilidades de evitar la depresión, tenemos más posibilidades de evitar la ansiedad y tenemos más posibilidades de evitar el tema que nos reúne hoy día, que es el Alzheimer. Entonces, mira cómo se va construyendo, ¿no? Desde la base, una torre que nos puede mantener un poco más saludables. Algunos cuidados para tener si es que ya hay una persona que ha desarrollado Alzheimer. A ver, esto no se trata de, quiero ofrecer un disclaimer, un pequeño comentario antes de entrar al tema. Nada de lo que estamos hablando, compartiendo aquí, se trata de que uno hace las cosas intencionalmente. Muchas veces uno puede tener muy buenas intenciones. Puede en verdad querer lo mejor y hacer algo, porque en verdad quiere hacerlo. Pero eso no significa que los seres humanos, en nuestra propia naturaleza, a veces podemos equivocarnos, todos y cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces cuando hay una persona con Alzheimer y se conversa con esa persona en una reunión familiar, por ejemplo, eh, y esa persona que padece de Alzheimer tiene algún olvido o hace algún comentario que refleja un olvido o una equivocación, muchas veces queremos corregir. En el momento queremos decirle el dato exacto de cómo en verdad fue y que no lo está recordando. Bueno, en la gran abrumadora veces, en la gran abrumadora mayoría de veces, lo que eso provoca es que en verdad por dentro la persona que está siendo corregida se sienta avergonzada. Entonces, de vergüenza en vergüenza,
en vergüenza y en vergüenza de muchas situaciones de ese tipo, va a ir retrocediendo y escondiéndose, ya no le va a dar ganas de hablar. Pues podemos estar, ¿no? No sé, los hijos en una reunión familiar con los papás y de repente la persona con Alzheimer tiene algún olvido, alguna equivocación eh, en algún recuerdo, evitemos corregir ahí mismo. Lo que yo sugeriría es más bien continuar con la conversación como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque de esa forma la persona que sufre de Alzheimer se siente integrada, se siente más bien que se siente cómodo, siente, siente que pertenece a ese grupo, que no les quede duda que esa persona que tiene la equivocación tiene algún atisbo, tiene alguna sensación de que se ha equivocado en algo. Ya es suficiente con esa duda que la persona tiene. Y muchas veces puede ser imperceptible, pero que no les quede duda que emocionalmente hay algo dentro de esa persona que le dice, yo comenté esto y hubo un silencio en la reunión, me había equivocado. Entonces ya la persona por sí misma está pensando, equivocado, no debe haber dicho eso, muchas cosas de ese tipo. Entonces, si ya la persona se va a sentir incómoda, si encima de eso vamos a, sin querer, teniendo las mejores intenciones, vamos más bien a aumentarle esa vergüenza, entonces la persona no se va a sentir parte de ese grupo. Por eso, continuar la conversación con la mayor naturalidad posible. Otro dato, otro cuidado, estos son cuidados emocionales. En vez de hacer preguntas, mejor dicho, es más recomendable hacer preguntas de opinión en lugar de preguntas fácticas. Por ejemplo, eh, digamos, digamos que yo tengo Alzheimer y alguien me pregunta, ¿cuál fue, en qué año hicimos ese viaje hace 20 años, todos juntos? Lo más probable es que la persona que tiene Alzheimer no recuerde ese dato. Pero lo que sí puede recordar son cosas más dinámicas, como por ejemplo una opinión. En tu opinión, cuál ha sido el viaje que más has disfrutado? ¿Cuál ha sido el momento que más has disfrutado? Cosas que tengan que ver con preguntas más abiertas. Y esto tiene una base científica. ¿Cuál es? De que en el Alzheimer, el tipo de memoria que se encarga de datos precisos, como por ejemplo las fechas, es la parte del cerebro que más está afectada por el Alzheimer. Mientras que otro tipo de memoria, como por ejemplo la memoria que tiene que ver con cosas más emocionales, como cuál ha sido el momento más, o cuáles han sido los momentos más felices de tu vida. Ahí puede salir el viaje, perdón, ya, ok, sin la fecha, pero salió el viaje. ¿Qué importa la fecha? ¿No? Ya ese tipo de memoria con respecto a cosas más dinámicas, a cosas más abiertas, a opiniones, a emociones, se alojan en una parte del cerebro un poco diferente, no completamente, pero un poco diferente a la que está afectada principalmente. Entonces, eh, es para mover las conversaciones con tacto, ¿no? Con empatía a las necesidades de una persona que sufre de Alzheimer. Cuando ya vemos que de repente una conversación ya está entrando mucho a todos estos temas de los recuerdos fácticos, y que no hay mucha vuelta atrás y que la persona ya se está sintiendo incómoda, creo que podría ser una sugerencia el cambiar de tema o de la actividad que se está haciendo. A ver,
Si en el fondo lo que buscamos en un momento así es compartir con la persona, creo que, creo que sería recomendable poder adaptarnos, poder adaptar la actividad a la persona. Miren, incluso creo que esto podría ser una sugerencia para todo tipo de relaciones humanas. A la hora de tener amigos, por ejemplo. Hay amigos con los que uno va a compartir temas, actividades, pasatiempos. Sí, es verdad. Pero hay otros amigos que son amigos no porque se comparta una actividad, sino porque se comparte, no sé, el sentido del humor. Entonces, ¿cuál es la forma más, una de las formas más saludables para mantener esa relación con el amigo o la amiga positiva, sana? Bueno, sería poder adaptarnos y cuando vemos al amigo en una oportunidad, compartir algo que a nosotros nos gusta y la próxima vez que nos vemos, compartir algo que el amigo y la amiga prefiere. Esa dinámica de adaptación a las actividades del otro. En el caso de una persona con Alzheimer, eh, puede, puede tener que ver con actividades que a esa persona sabemos y empatizamos que le hace feliz y que la pueden sacar de un momento de incomodidad. El punto en todo esto es que la persona quiera seguir conversando, quiera continuar compartiendo. El punto en todo esto es evitar que la persona vaya desarrollando aislamiento. Si una persona con Alzheimer empieza a desarrollar aislamiento, entonces hay que tomar un poco más de cartas en el asunto. Sin eh, imponer la actividad que nosotros queremos hacer, sino compartiendo con otra persona. Seguir rutinas diarias. ¿Cuál es la cuestión psicológica, emocional detrás de las rutinas diarias? Bueno, en una persona con Alzheimer, una rutina diaria es justamente mantener la mente activa. Una rutina diaria que tenga que ver con diferentes actividades que a la persona le guste hacer, o que, o que capten su interés. Esto les comentaba hace un ratito. Lo comprometido se llama la memoria declarativa. Eventos, hechos. ¿Recuerdas cuando eh, me caí de la bicicleta? Digamos que en la reunión familiar quiero hablar de hace 30 años cuando me caí de la bicicleta. Okay, no hay ningún problema con eso. Pero si hay una persona con Alzheimer a la que queremos incluir en ese compartir, podemos como que adelantarnos un poquito y más bien contar la experiencia de cuando me caí de la bicicleta, en vez de preguntarle a esa persona, ¿recuerdas cuando me caí de la bicicleta? Es un juego de lenguaje bien para ir hilando fino, ¿no? La memoria procedimental, lo que les comentaba, y que tiene que ver también con las rutinas diarias. ¿Cómo se hace algo? En vez de cuándo aprendí a hacer ese algo. Pues si la persona con Alzheimer gusta de alguna actividad, tiene mayores posibilidades de recordar cómo se hace en lugar de, no sé, cosas teóricas, ¿no? ¿Por qué o cuándo aprendí? ¿Quién me lo enseñó? ¿En qué año lo aprendí? Etc. Cuando estas precauciones o manejos ya no resulten necesarios, ahí pasamos a otro nivel en el que puede ser recomendable eh, el apoyo de psicoterapia. Ya, sobre todo cuando hay aislamiento, cuando ya la persona está deprimida, cuando ha abandonado sus rutinas diarias, cuando ha abandonado sus intereses propios de la edad y de la vida de esa persona. Y el apoyo de psicoterapia estaría orientado a ir levantando
la depresión, ir levantando esa ansiedad, y una vez que nos deshagamos de estos bichos, de estos virus, entonces ya tenemos un campo o un terreno más fértil para construir cosas más positivas. El reencuentro con uno mismo, el reencuentro con los propios intereses, el reencuentro con las propias ganas de vivir, y el reencuentro con la capacidad de adaptarse a esta nueva fase de todas nuestras vidas, ¿no? Hay otras ocasiones en que el apoyo psiquiátrico podría también sumarse al apoyo en la psicoterapia. ¿A qué está dirigido el apoyo psiquiátrico? Recuerden, no a la cura. Lamentablemente todavía no tenemos cura. El apoyo psiquiátrico, la medicación, está dirigida a minimizar la intensidad de la depresión y la ansiedad. Lo ideal, no solamente en el Alzheimer, sino en términos generales, lo ideal es que la medicación, psiquiatría, vaya de la mano con psicoterapia. Solo psiquiatría, lo que se va a lograr es quitar la intensidad a depresión, ansiedad, sufrimiento, etc. Sí, pero si por algún motivo se rompe la ingesta, se rompe el ritmo de tomar la medicación, nos olvidamos una semana, 2 semanas, o decidimos dejar la medicación, bueno, entonces la depresión y la ansiedad inmediatamente van a regresar. Entonces, el punto de la psiquiatría y de la medicación es darle un apoyo a la psicoterapia para que puedan haber soluciones que puedan ser más a largo plazo, incluyendo la decisión de dejar la medicación. Bueno, ese es un poco lo que quería compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por su atención. Entiendo que tenemos algunas preguntas o reflexiones. Por favor, siéntanse en la libertad de compartir. Sí, así es. A ver, aquí nos han hecho un par de preguntas. Le voy a leer la primera. Dice, si hay forma de medir el tamaño del hipocampo. Ok, interesante. Sí, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Una de las formas más importantes de ir midiendo la pérdida eh, de la masa del hipocampo, es decir, del tamaño, es mediante, a ver, una de las formas más usadas es utilizando electrodos. Se ponen electrodos, se toma una suerte de resonancia por imágenes. Entonces, por ejemplo, una persona se le ponen electrodos y se le muestra alguna foto. ¿Recuerdas de dónde es esta foto? Entonces, mientras la persona va haciendo el ejercicio, esos electrodos van a una computadora, y en la computadora se va viendo cómo esa zona del cerebro, el hipocampo, empieza a brillar como un foquito de luz que se prende y se apaga, ¿no? Muy interesante. Una pregunta. ¿La polución o contaminación puede reemplazar al cigarro o al fumar? Es una pregunta interesante. No en la misma medida, pero bueno, siempre lo importante es evitar en la medida de lo posible, ¿no? No creo que en la misma medida. De todas maneras, si algo bueno nos puede dejar esta pandemia es que ya nos hemos acostumbrado a usar mascarillas, ¿no? Incluso ya cuando no tengamos que usarlas para no contagiarnos del virus, podemos seguirlas utilizando si es que nos movilizamos por zonas muy contaminadas, ¿no? Hola. Gracias. De nada. Hola. También nos han hecho una pregunta sobre si el Alzheimer puede ser hereditario o genético. A nivel de genética, los estudios sugieren de que uno puede tener una predisposición eh, de que, como comentaba hace un rato, de que la pistola puede estar cargada. Pero, en verdad, no quiero decir que es lo de menos, no quiero minimizar el asunto de la genética.
pero quería transmitirles hoy día también de que en verdad tenemos bastante más control y bastante más poder sobre nuestras cargas genéticas que tengamos. También nos consultan cómo las personas diabéticas pueden cuidarse para no perder la memoria paulatinamente. Ok. El que desarrollemos diabetes eh, no significa que ya estemos, que ya las cartas estén echadas. Una persona con diabetes puede tener una vida saludable. ¿Cómo sería eso? Bueno, hay que tomar las medidas de cuidado cuando uno ya tiene diabetes, que es hay que mantener el peso, hay que tener una dieta saludable, hay que estarse chequeando, glucosa en sangre, seguir a rajatabla las indicaciones del endocrinólogo que la persona tenga, ¿no? Pero eh, sí es muy posible tener una vida normal aún así teniendo diabetes. También nos dicen, tengo entendido que las personas con Alzheimer no se dan cuenta de lo que les ocurre. ¿Cómo entonces indica que se sienten aisladas? El darse cuenta es bastante amplio. El darse cuenta puede ser darse cuenta en un nivel intelectual, pero hay otros darse cuenta que tienen que ver con las emociones. Em, el que mi memoria, si yo tengo Alzheimer, el que mi memoria esté comprometida, no significa que no pueda sentirme triste, no significa que no pueda sentirme excluido. Eh, es más, esto ni siquiera es de los seres humanos exclusivamente. Eh, a ver, si ustedes, si nosotros, bueno, ojalá que nadie, ¿no? Es un ejemplo nomás, se maltrata a una criatura de otra especie, esa criatura tarde o temprano va a dejar de acercarse y se va a aislar y nos va a tener miedo. O sea, lo que quiero decir es que, miren, incluso mirando a especies con sistemas cerebrales menos desarrollados que los nuestros, que los seres humanos, incluso allí se siente o se percibe el rechazo. Entonces, no necesariamente entendamos el darme cuenta como un darme cuenta de una maquinaria mental que hacemos usualmente los seres humanos, ¿no? De hacer cálculo por aquí, cálculo por allá. Hay muchas formas de darse cuenta. Y también el darse cuenta depende mucho de la fase del Alzheimer en la que estemos. Ok. También nos consultan, ¿la demencia senil es igual al Alzheimer? Y si un accidente cerebrovascular puede desencadenar el Alzheimer. A lo del accidente cerebrovascular, sí es posible, dependiendo de la zona del cerebro en donde se dé el accidente. Olvidé la primera parte de la pregunta. Era si la demencia senil es igual al Alzheimer. No son igual, no están en el mismo nivel. Eh, Hay diferentes tipos de demencia senil, hay diferentes tipos de Alzheimer. Entonces, no los pondría en el mismo nivel de es igual directamente a. Ok. Luego, Gabriel nos dice, mi madre está que se olvida algunas cosas y ella ya tiene 90 años. ¿Cuál sería el paso a seguir para controlar ese tema? Dependiendo de lo que se esté olvidando, ¿no? A ver, si la persona se está olvidando, por ejemplo, no sé, su dirección, y insiste en salir y se está perdiendo fuera, lo cual sucede, por cierto, los pasos a seguir ahí son un poquito más de control, ¿no? De imposición, por una cuestión de, de cuidado y de supervivencia. Este, pero si no estamos hablando de ese tipo de olvidos, sino de olvidos un poco más, eh, no sé, menos peligrosos, entonces en ese tipo de casos es adaptarse más bien. Si la persona está conectada con su propia vida, a pesar de sus olvidos, ¿no? Y quiere seguir haciendo sus cosas,
tiene sus intereses, tiene sus rutinas, ¿verdad? Es apoyarla o motivar constantemente y es más compartir en esas actividades, acompañar, compartiendo el tiempo en esas actividades con la persona, ¿no? Luego Soledad nos dice, tengo una hija de 35 años y ella se olvida mucho. ¿Qué puede hacer? Bueno, primero tendríamos que ver por qué se dan esos olvidos, ¿no? Eso creo que sería el primer paso antes de poder ver qué se puede hacer, ¿no? 35 años, en verdad pueden ser muchísimas cosas. No creo que sea responsable de mi parte lanzarnos a asumir, es Alzheimer a los 25 años, por eso. Entonces, el primer paso sería definir, ¿no? También nos comentan si hay una edad determinada en la que empiece el Alzheimer o la demencia senil. No necesariamente. Digamos que hay algo general, ¿no? Pero algo así preciso, exacto, no. Como todos somos diferentes y todos tenemos cerebros diferentes, en verdad depende muchísimo. Ujú. Y nos preguntan si se han encontrado cuáles son las causas del Alzheimer. Causas, por un lado tenemos la carga genética y si esa carga genética, por ejemplo, tatarabuelo con Alzheimer, abuelo con Alzheimer, padre con Alzheimer, y encima de eso a la persona, eh, una dieta pobre, enfermedades como la diabetes, un estilo de vida sedentario, ahí tenemos una receta casi perfecta para desarrollar Alzheimer o algo parecido. Ok. También nos consultan si es normal que una persona con Alzheimer cree o dice historias o vivencias que en realidad no han pasado. Puede ser, sí. Pero lo primero que me vino a la mente es que sí puede ser que para la persona haya pasado de esa forma. A ver, lo que sucede con la vejez, pero ya la vejez tardía, digamos, es que imagínense el desarrollo de nuestras vidas de los seres humanos aquí abajo y una curva que va hacia arriba y vuelve a bajar. Todos los seres humanos pasamos por eso. ¿Dónde empezamos acá como bebés? ¿No? Y subimos a la pubertad, adolescencia, vamos a la adultez y volvemos en esta curva a bajar a dónde? A la vejez tardía. Y la vejez tardía tiene cosas muy parecidas con la infancia. Este, Todos creo que de alguna forma podemos haber experimentado en relación con nuestros tatarabuelitos o abuelitos, que algunas veces pueden tener actitudes que a uno le hacen pensar como que, pero, ¿no? Como una niñita, como un niñito. Bueno, eso es natural. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque si la persona con Alzheimer está fantaseando, y suena como un recuerdo que en verdad no ha sucedido, es en verdad una fantasía. Y no creo que la fantasía sea algo dañino. No, creo que más bien sería una cuestión de seguir la corriente, ¿no? A lo mejor se puede transformar en una conversación bastante divertida que le haga sentir a la persona con Alzheimer parte del grupo de personas que están ahí, ¿no? Ujú. Sí, porque nos comentan también que tienen madres mayores que piensan que sus hijos les están robando, como que se pelean con la familia. Bueno, ese tipo de fantasías ya son fantasías que causan sufrimiento. Entonces ahí pues podríamos ver cómo podríamos apoyar con psicoterapia o con psiquiatría, ¿no? Porque ya ese tipo de imaginación o de fantasías, eh, que los hijos o los familiares vayan a cambiar solamente diciendo no es así, es muy difícil, ¿no? Ujú. Nos preguntan, ¿dónde puede acudir una persona para que se evalúe si tiene Alzheimer?
Clínicas, alguna clínica que trabaje con su seguro, creo que podrían encontrar evaluación, ¿no? También hay neuropsicólogos, neuropsicólogas que se encargan como especialistas en ese tema, ¿no? Y que hacen evaluaciones.